Podemos definir la microelectrónica como la rama de la ingeniería electrónica que se ocupa del diseño y fabricación de circuitos integrados, dentro de los cuales podemos destacar los PLD, los microcontroladores, los circuitos integrados de aplicación específica, conocidos como ASIC, los FPGA, los procesadores digitales de señales y cantidad de circuitos lógicos combinacionales y secuenciales. También podemos incluir las memorias RAM. Y ahora podemos ver que todos estos dispositivos se integran, todos estos elementos se integran en dispositivos que utilizamos todos los días, como los teléfonos móviles, computadores, tabletas, incluso los computadores de los carros. En el ámbito industrial se utilizan, por ejemplo, en los PLC o cualquier otro tipo de controladores que se requieren en la industria. Bueno, dentro de el desarrollo de la microelectrónica se llegaron a desarrollar muchos tipos de circuitos integrados, algunos basados en TTL y otros basados en CMOS. Esas son familias lógicas que vamos a proceder a explicar. Entonces, ¿qué es una familia lógica? Podríamos definir una familia lógica como el conjunto de elementos y de elementos semiconductores o pasivos y activos y de patrones o estándares de diseño que se utilizan para diseñar un circuito integrado. Básicamente existen dos familias que son TTL y CMOS que vamos a proceder a explicar. La diferencia entre esas dos familias es los elementos que se utilizan en la creación del circuito integrado como tal y también, muy importante, el desempeño de los circuitos, los tiempos de conmutación, los voltajes de entrada, la sensibilidad al ruido, la potencia consumida, entre otros. La familia TTL, conocida como lógica transistor-transistor, está basada en el uso de transistores BJT. Con esos BJT se diseñaron en la década de los 70s, 80s por allá, dos empresas que aportaron mucho a eso fueron Fairchild Semiconductors y Texas Instruments, y desarrollaron la famosa serie 74, dentro de las cuales salieron otras familias como la 74S, 74H, 74LS, etcétera, que fueron familias, digamos subfamilias derivadas de la familia TTL que permitieron otras aplicaciones o que digamos disminuyeron más bien el consumo de potencia, utilizaron otros elementos como diodo Shockley, los tiempos de conmutación se redujeron, etcétera. TTL pues ya está cayendo un poquito en desuso porque la industria tiende más a adoptar la tecnología CMOS que vamos a explicar. CMOS está basada en el uso de transistores MOSFET. Los transistores MOSFET se comportan como un interruptor controlado por tensión. A diferencia de los BJT, los MOSFET son controlados por tensión. Los BJT, por el contrario, son controlados por corriente. Entonces hay una diferencia muy grande en ese aspecto. Los MOSFET se pueden fabricar a una escala muy reducida y también se pueden obtener diseños muy complejos. Digamos que en cierta medida son más sencillos de trabajar que con los BJT, pues en el ámbito por lo menos de desarrollo de circuitos integrados. ¿Por qué se llama CMOS? Bueno, hay dos tipos de transistores MOSFET, los NMOS y los PMOS. Los dos se complementan y por eso se llama CMOS, MOSFET complementario. Dentro de las características que uno puede encontrar en los transistores CMOS es que tienen tiempos de conmutación más rápidos que los transistores BJT, consumen menos potencia, pero también hay desventajas, son
muy sensibles a la estática. Entonces la estática se podría tirar todo un circuito integrado tipo CMOS. También hay otra, vale la pena resaltar que existen otras familias, y dentro de esas está por ejemplo la familia Big MOS, que es como una mezcla entre la familia CMOS y la familia TTL, porque utiliza transistores BJT y transistores CMOS. Actualmente los fabricantes desarrollan tecnología TTL compatible con CMOS y viceversa. Aquí por ejemplo podemos observar dos configuraciones de una compuerta NOT. Tenemos una compuerta NOT TTL y una CMOS. Como podemos ver acá tenemos dos resistencias y dos transistores BJT, de ahí que sea TTL. Y acá tenemos un transistor NMOS y un transistor PMOS. Como se complementan, de ahí el nombre de CMOS. Entonces, MOS complementario. También vale la pena resaltar que las tecnologías CMOS y TTL trabajan con tensiones diferentes. Niveles de tensiones para niveles lógicos alto y bajo son diferentes. Bueno, un concepto que es importante resaltar es la escala de integración, que define la complejidad del circuito integrado de acuerdo a la cantidad de componentes electrónicos que tiene en su interior. Tenemos una escala de integración pequeña donde los dispositivos son menos de 10, una escala de integración media que va de 10 a 100, larga de 100 a 10.000, muy larga de 10.000 a 100.000, ultra larga de 100.000 a 1.000.000 y giga de más de 1.000.000. Por ejemplo, en la SSI, escala de integración pequeña, podríamos encontrar las compuertas lógicas como la anterior. Ya podemos ver que solo tenemos dos elementos, como dos transistores CMOS, dos transistores MOSFET, perdón. Mientras que en la escala de integración giga podemos encontrar ya los microprocesadores, también procesadores digitales de señales, etcétera, que tienen muchos dispositivos integrados, más de 1.000.000. Vamos a explicar el funcionamiento de la puerta NOR. La puerta NOR básicamente implementa la disyunción lógica o negada. Es decir, básicamente es una puerta OR a la que se le aplica una negación en la salida. Entonces aquí tenemos el símbolo, tiene dos entradas, A y B, también se pueden múltiples entradas, y tenemos una salida que está negada después de haber aplicado la operación OR. Esta es la tabla de verdad, y aquí podemos observar que solamente es 1 cuando las dos entradas son 0, de resto es 0. Esta puerta NOR, si cogemos cualquiera de estos que se encuentran en este circuito integrado que tenemos acá, podríamos definir que este circuito integrado, este DIP, esta pastilla DIP, estaría en el orden de escala de integración media, entre 10 y 100 dispositivos que tendríamos en estas cuatro compuertas NOR. Vamos a proceder a explicar cómo funciona. Bueno, resulta que los transistores NMOS, que son estos dos que tenemos acá con esos círculos, se comportan como interruptores abiertos cuando hay tensión en sus puertas, e interruptores cerrados cuando no hay tensión. Y de forma inversa se comportan los PMOS. Cuando hay tensión se cierran y cuando no hay tensión se abren. Bueno, vamos a explicar el funcionamiento. Voy a abrir aquí DSSH para explicar cómo funciona. Bueno, aquí ya tenemos el DSSH abierto con nuestro diagrama, nuestro esquemático de la compuerta NOR implementado.
Vamos a comprobar el funcionamiento. El LED corresponde a la salida y estos dos son cuadrados de acá, son las entradas. Según la presentación decimos que la compuerta NOR funciona solamente 1 o está en estado alto cuando las dos entradas están en 0. En este momento tenemos que las dos están en 0, entonces está en alto, la salida está en alto. Si activamos cualquiera de las dos entradas o las dos, vemos que no hay, que la salida está en bajo. Y si las desactivamos, vemos que la salida vuelve a alto. Aquí lo que les decía ahorita del funcionamiento de un transistor NMOS, se comporta como un interruptor abierto cuando hay tensión, y aquí podemos ver el caso de un PMOS que se comporta como un interruptor cerrado cuando hay tensión. Si lo desactivo se cambian los papeles y este se cierra, como ya lo habíamos dicho, y este se abre. De ahí que esta configuración lógica permita la operación lógica OR negada, la disyunción negada. Este es pues el circuito. Ya creamos el archivo en Verilog y vamos a pasar a simularlo mediante Microwin. Vamos a abrir Microwin y vamos a mirar cómo es el proceso de fabricación. Aquí ya tenemos Microwin y lo que vamos a hacer es compilar el archivo Verilog que vamos a abrir, puerta NOR, y le damos compilar y volver al editor. Aquí se nos crean las capas, mejor dicho el diagrama de la estructura física con todos los elementos semiconductores, óxidos, metales y todos los substratos que se utilizan en la fabricación de un circuito integrado. Aquí podemos ver los canales de entrada, de salida y podemos ver las conexiones entre los distintos transistores. Vamos a mirar cómo es el proceso de fabricación. Le damos acá modelo 3D paso por paso y acá se nos indica cómo es el proceso de fabricación paso por paso. En este caso, desde como si tuviéramos la oblea de silicio hasta que ya tenemos el circuito terminado. El primer paso es difusión de material N. Después se le aplica una capa de dióxido de silicio y así se sigue el proceso. Reducción de la capa de silicio, de la capa de óxido, depósito de polisilicio, implantar el material tipo N, implantar el material tipo P, etcétera. Vamos a adelantar el proceso para ver cómo queda al final. Esa es la estructura física al final de que se termina el desarrollo del circuito integrado. Así queda la oblea. Tengo problemas con Microwin, no se puede ver bien, pero básicamente ese es todo el proceso. Esos circuitos integrados se fabrican mediante un proceso que se denomina fotolitografía y es un poco complejo. Eso es toda una ciencia, todo un campo de estudio, pero básicamente lo que se quería mostrar en este trabajo era eso, cómo era el proceso de diseño y
fabricación de